Nos complace en presentar la Universidad Popular Carmen de Michelena, una nueva conferencia. Esta vez tenemos a Agustín Betancourt, ingeniero por el mundo, y nuestro ponente, ya una persona conocida aquí en la universidad, porque ha sido ponente por múltiples ocasiones con distintos temas que ya los vamos a ir enumerando. Bueno, Leonardo Daniel es ingeniero en Caminos, Canales y Puertos, y fue miembro del Cuerpo de Ingenieros y Caminos del Estado. También trabajó en una empresa constructora, también una empresa consultora en el ámbito de la ingeniería civil, y ha trabajado en presas y en embalses, en centrales nucleares, en carreteras y en líneas ferroviarias, lógicamente dentro de ellas también de alta velocidad. Y una cosa que nos complace mucho es que él ha dado muchas conferencias para la universidad, entre las que puedo recordar el AVE en el desierto, el Canal de Panamá, otra sobre Venecia, grandes túneles, presas hidráulicas, y también ha dado charlas biográficas, como es de Leonardo da Vinci, sobre Santa Teresa, San Isidro y también Santo Domingo. Nos vamos a deleitar con la charla del día de hoy, y como siempre quiero pedirles de favor que por favor sus teléfonos móviles estén en modo avión o apagados a efectos de poder disfrutar de la charla. Y como siempre pues quiero agradecer al equipo de sonido, ¿sí?, y al equipo de grabación, que sin ellos pues no pueden disfrutar de esta charla otras personas, incluso desde fuera de España. Bien, como es Leonardo, todo tuyo, y estamos para disfrutar de tu charla. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, César, por tu presentación. Y bueno, gracias a vosotros por estar aquí hoy. Buenas tardes a todos. Y vamos a empezar hablando de este personaje que no es demasiado conocido, es más conocido fuera de España que aquí, ¿no? Porque se cumplen ahora 200 años de su muerte. Vivió hasta su fallecimiento en el año 1824, vivió en San Petersburgo, y a lo largo de esta charla vamos a ir viendo diversos aspectos relacionados con su vida, con su obra. Se trata de un personaje que es importante en la historia de España, aunque aquí, pues, como digo, no se le conoce demasiado. Fue ingeniero militar y civil, fue, entre otras muchas actividades, fue funcionario de alto rango en España y en Rusia. Es un personaje polifacético, inventor, autor de maquetas didácticas, es un magnífico dibujante de planos y diseñador, entre otras cosas, de billetes de banco. Luego hablaremos también de este detalle. Fue pionero de la enseñanza reglada en España, donde fundó la Escuela de Ingenieros de Caminos y promovió el correspondiente cuerpo de funcionarios de Caminos del Estado, ¿no?, al cual me honra pertenecer, como ha dicho el César. Realmente se le valora y se le recuerda en Europa como uno de los impulsores de la ingeniería moderna, y es también considerado un precursor en campos que son ajenos o tangentes a la ingeniería civil, como es la termodinámica, la radio, la telegrafía. Y en la última etapa de su vida era políglota, o sea, ya había viajado por muchos sitios y hablaba español, latín, francés, ruso, alemán e inglés. O sea, se entendía bien con compañeros, colegas, inventores y profesores de prácticamente todo el mundo, ¿no? Y cabe pensar que tendría una consideración mayor, y un prestigio mucho más grande, tanto en España como fuera de aquí, si hubiera nacido en otro país que fuese más generoso con su gente talentosa, y no es el único. A lo mejor en el futuro podremos ver alguna conferencia también de algún personaje parecido, en situación en este sentido parecida. Bueno, pues Agustín de Betancourt desarrolló su actividad profesional tanto en España como en Francia, Inglaterra y también en Rusia, y lo más relevante que hizo en la primera lo hizo en la primera etapa en España y en la última, en Rusia, ¿no? En Rusia vivió 16 años y llevó a cabo impresionantes obras públicas y de ingeniería, y también hizo el proyecto, diseño y puesta en funcionamiento incluso de una fábrica de papel moneda. Salvo aquí, en España, donde ya no volvió tras su segundo viaje, en los demás lugares intercambió varios viajes y estancias, más o menos largas, ¿no?
Aquí les he puesto una relación de algunos de estos aspectos que iremos viendo, no siempre en este orden, y generalmente pues hablaré de ellos interconectados entre sí. Nació Agustín de Betancourt y Molina, nació en Puerto de la Cruz, en la isla española de Tenerife, en la segunda mitad del siglo XVIII, y falleció en San Petersburgo con 66 años de edad. Como he dicho, ahora se cumple el segundo centenario. Y allí está su tumba, en el cementerio de Smolensky, en San Petersburgo, llamado oficialmente Necrópolis de los Maestros del Arte. Allí hay tumbas de muchas personalidades ilustres, por citar solo algunas: el matemático Leonardo Euler, el escritor Dostoyevsky, también los músicos Mussorgsky, Borodín, Tchaikovsky, están enterrados allí. Y con motivo de aniversarios más o menos redondos, pues allí se desplazan diversos grupos de españoles a homenajear a Betancourt. Unas veces son instituciones de las Islas Canarias, donde se le considera y se le quiere mucho, o también nuestro colegio de ingenieros de caminos, en una de cuyas visitas pues participé hace unos años. Betancourt nació en el seno de una familia acomodada, recibió una esmerada educación, tanto personal como académica, y cuando tenía 20 años presentó su primer invento en la Sociedad de Amigos del País, que está situada en La Laguna, de la que su padre era miembro fundador. Este primer invento era una máquina para hilar la seda. Y ese mismo año se trasladó a Madrid ya para ampliar su formación y cursó estudios científicos en los Reales Estudios de San Isidro, es decir, el antiguo Colegio Imperial, y también estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y en ambas instituciones consiguió gran prestigio, ¿no? Y en poco tiempo trascendió su categoría personal y profesional hasta el punto de que el conde de Florida Blanca, que era el secretario de Estado del rey Carlos III, le encomendó ya importantes encargos como la inspección del Canal Imperial de Aragón y también una visita técnica a las minas de Almadén en la provincia de Ciudad Real. Ya saben, el mayor yacimiento de mercurio del mundo. El mercurio era necesario para conseguir la plata que se obtenía de las minas americanas, y como consecuencia de la visita de Betancourt pues se elaboraron 3 importantes documentos técnicos con el nombre de Memorias de las Reales Minas de Almadén, que resultaron ser de importancia capital para el estudio de la tecnología metalúrgica y minera de ese tiempo, ¿no? Y ese mismo año, en 1783, él tenía 25, consiguió elevar por primera vez en España un globo aerostático de 2 metros de diámetro, con la presencia del rey, la corte y las principales figuras del reino. El Banco Nacional de San Carlos, que es como se llamaba entonces el actual Banco de España, fue una entidad instaurada por el rey Carlos III en el año 1782 y tuvo como primer director a este caballero que vemos aquí a la derecha, Francisco Cabarrús, que fue un financiero y alto funcionario español de origen francés, de hecho nació en Bayona. Pues Agustín de Betancourt fue una de las pocas personas a las que se le realizó el encargo de numerar a mano las cédulas, que es como se llamaba entonces, a los documentos que después evolucionaron hasta los actuales billetes. Este hecho demuestra que Betancourt era una persona de la máxima confianza de las autoridades, porque las cédulas garantizaban un inmediato reembolso en metálico, un reembolso que efectuaría el propio banco emisor al portador del documento sin producir interés, lo cual la diferenciaba de los títulos de deuda. Y este es el origen de la frase que recordamos, quienes conocimos los billetes españoles en pesetas, que decía: el Banco de España pagará al portador. Pues el origen de esto es aquello. Bueno, pues les traigo aquí una foto de una cédula entregada por el Banco de San Carlos a nombre de Luis Boccherini, que su nombre completo era Rodolfo Luigi Boccherini, compositor y violonchelista de origen italiano, que se afincó en España cuando tenía 25 años, y aquí desarrolló la mayor parte de su carrera como compositor. Ya saben, su famosísimo Minueto, también la Sinfonía número 6, y una obra a la que tituló Música Nocturna en las calles de Madrid. O sea, era uno más de los madrileños. Bueno, pues con lo poco que llevamos visto, ya podemos estar de acuerdo con los biógrafos de Betancourt en que estamos ante una figura excepcional, de una gran capacidad de trabajo, un hombre disciplinado, ávido por conseguir conocimientos, y todo un ejemplo de caballero y de excelente científico.
Era una persona además que por su categoría humana huía de la adulación y de la envidia, cosas tan frecuentes en la España en la que le tocó vivir. Su franqueza y su caballerosidad le acarrearon problemas en España y también en Rusia, pero jamás abdicó de sus convicciones personales. Se le considera un buen amante de su país, como lo atestiguan muchos de sus escritos, pero también dejaba traslucir en esos escritos la pena que sentía porque España pues, no prosperaba igual que otros países europeos. Era un hombre serio y culto que tuvo la suerte de vivir también en la Francia de la Ilustración del siglo XVIII, que fue, como saben, pues, la cuna de grandes filósofos y cuna también de una revolución en las costumbres que le ha hecho prosperar y en la que él encajaba perfectamente, dado que su norma fundamental de vida eran la libertad y la razón, ¿no? Pues por recomendación de Floridablanca y de José de Gálvez, que era el ministro de Indias, se trasladó a París en 1784. Había ido allí inicialmente para ampliar estudios en geometría y en arquitectura subterránea, que es como pomposamente llamaban en Francia a la minería. En Francia se encontró en un mundo diferente al que había aquí en España. Eran años convulsos en casi toda Europa. El llamado espíritu de las luces brillaba con mayor intensidad en Francia que aquí. Y cuando él llegó a París se iniciaba en Inglaterra la llamada Revolución Industrial, que se desarrollaría imparablemente a lo largo del siglo XIX, y faltaban 5 años para la Revolución Francesa de 1789, que resultó ser, como ya saben, pues un verdadero cataclismo político-social. Y en París también estuvo con 2 ayudantes españoles, encargado por el gobierno de recopilar la mejor colección de toda Europa de documentos, planos y memorias referidas a la ingeniería civil, todo lo cual luego fue trasladado a Madrid y fue el origen del que se llamó Real Gabinete de Máquinas. Esta institución se instaló en el Casón del Buen Retiro, que actualmente está adscrito, como saben, al Museo del Prado. En su época se la calificó como la mayor colección de máquinas jamás reunida en Europa, varias de ellas inventadas por él mismo. Desgraciadamente no pasó de ser una curiosidad para la burguesía empresarial española, que era poco dada a las innovaciones. Y entre unas cosas y otras, porque también fue dañada parcialmente durante la guerra de 1808 contra Francia, pues resultó ser una institución efímera y después de diversos traslados se acabó perdiendo totalmente. También llegó a ser un consumado maestro en la ilustración de libros científicos y en el dibujo técnico de planos. Entabló amistad con afamados científicos e ingenieros franceses y realizó importantes trabajos como el dedicado al refinado del carbón piedra, que fue puesto en práctica en las cuencas hulleras asturianas. No me resisto a leerles parte de un informe que envió el embajador de España en Francia, el conde Fernán Núñez. Le envió un escrito al ministro Floridablanca tras una visita que hizo a la casa taller que tenía Betancourt en París, y le decía: he ido a examinar el taller y modelos de máquinas que están a cargo de don Agustín de Betancourt. La unión, economía y primor con que estos sujetos trabajan les hace, el texto lo que está aquí, les hace tanto honor cuanto a la persona que ha puesto a su cuidado este importante encargo. Agustín y sus compañeros se han adquirido por su aplicación, conducta y maña, han adquirido la confianza de los oficiales que están en la caución de este ramo. He encargado, ha dicho Betancourt, adquirir cuantos modelos de máquina les sea posible de cualquier especie que sea, pues no hay casi ninguna que no pueda resultar de utilidad conocida. Y el primor con que trabajan los modelos, hasta el número y dimensión de los clavos, no deja nada que dudar para su ejecución en grande. Otra actividad muy interesante que llevó a cabo en esos años fue diseñar o adquirir los instrumentos que iban a ser empleados en lo que se llamó viaje científico y político alrededor del mundo, es decir, la famosa expedición Malaspina. Les he puesto este esquema con las rutas que llevaron a cabo las 2 corbetas españolas que participaron, porque para quien no lo recuerde, fue una de las primeras grandes expediciones de la historia mundial, cuyo objetivo era visitar y estudiar los principales territorios españoles en América.
en América, y no solo en América, en Asia y en Oceanía también. Ya saben que el Imperio Español no se ponía el sol, ¿no? Pues estuvo financiada por la corona española y empezó en 1789, cuando ya reinaba Carlos IV. Y durante más de 5 años, esta expedición recorrió las costas de toda América, desde Buenos Aires hasta Alaska. Estuvo también en las Islas Filipinas, en las Islas Marianas, en Nueva Zelanda, en Australia. Y cuando la expedición regresó a España, había generado un ingente patrimonio de conocimientos sobre historia natural, sobre cartografía, botánica, etnografía, astronomía, hidrografía, medicina, aspectos políticos y económicos y sociales de estos territorios, pues todo lo cual era de gran importancia. Y durante su estancia en París, Betancourt amplió estudios en la que era ya una prestigiosa escuela, llevaba ya 38 años en funcionamiento, la llamada L'École de Ponts et Chaussées, o sea, la escuela de puentes y calzadas, donde contactó con científicos e ingenieros cuya influencia resultó ser decisiva para su futuro. Pues tales como el director de la escuela, Jean-Rodolphe Perronnet, Gaspard de Prony y también Gaspard Mons, que fue el fundador de la geometría descriptiva. Es esa técnica que permite representar espacios tridimensionales sobre un plano bidimensional. Bueno, pues Betancourt no podía por menos estar encantado de conocer a personas emprendedoras e ingeniosas que además hablaban apasionadamente de las nuevas máquinas, con una gran visión industrial y también comercial. Como saben, la utilización masiva de las máquinas en los procesos productivos fue lo que produjo la primera revolución industrial, y en eso Inglaterra llevaba ventaja a todos, incluso a Francia. También saben que la invención de la máquina de vapor modificó profundamente el mundo basado en una economía que hasta entonces era agrícola y artesanal, hasta convertirla en otra en la que se producían rápidamente gran cantidad de bienes y productos con menor coste y con menor necesidad de trabajo manual y con más seguridad laboral también, por supuesto. Betancourt deseaba viajar a Inglaterra y allá se fue en 1788. Allí hizo su primer viaje. Por entonces Londres era la ciudad más poblada del mundo, tenía 1 millón de habitantes y se había convertido en un inmenso laboratorio industrial. Todo estaba en experimentación, una cantidad de inventos nuevos que estaban poniéndose en estudio, intentando el desarrollo, etc., ¿no? Y entonces el primer viaje, el objetivo principal del primer viaje era descubrir el funcionamiento de la máquina de vapor que casi 20 años antes había patentado el escocés James Watt, el cual residía en Birmingham. A este hombre se le consideraba el inventor real de la máquina de vapor, aunque lo que hizo fue mejorar bastante bien, sustancialmente, mejoró sus máquinas que ya se utilizaban para aprovechar la fuerza del vapor de agua, ¿no? Y aunque tenía rendimientos bajos, y él mejoró bastante esta técnica y de hecho pues pasa por ser el inventor. Betancourt fue recibido por el propio Watt y por su socio financiero, un tal Boulton, y mejor dejamos que nos lo cuente el propio Betancourt, que lo que dejó escrito, voy resumiendo también aquí, dice: al saber que los señores Watt y Boulton habían llegado a producir los mismos efectos con una cantidad de combustible mucho menor, tomé la decisión de ir a Birmingham para conocer a estos célebres artistas. Al llegar a su casa me recibieron con la mayor cortesía y me enseñaron sus fábricas de botones y de plata chapada, pero no me enseñaron ninguna de sus máquinas de vapor. Solo me dijeron que su velocidad podía regularse a voluntad y que consumían mucho menos combustible que las que habían hecho anteriormente. Claro, de regreso a Londres, o sea, se fue sin poder ejercer su aspiración de espionaje industrial, que en definitiva es como se llama ahora este tipo de cosas, ¿no? Se marchó de Londres sin ver eso, pero en el viaje de vuelta de Birmingham a Londres pudo ver una máquina de vapor que estaba funcionando en una fábrica de harina y que estaba parcialmente oculta por una mampara. Sus dueños procuraban evitar, como he dicho, el espionaje industrial, pero seguramente algún detalle que solo se podía percibir con la máquina trabajando, pues le dio una pista decisiva, y a su vuelta a Francia construyó la primera máquina de vapor de doble efecto ya en territorio del continente, que fue comercializada rápidamente ante el desconcierto de Walt y de su socio. Como este hombre que ha hecho, pues
pues una cosa parecida a lo que tenemos aquí y que funciona muy bien. Pues lo cual fue el resultado, claro, yo me pongo a observar una máquina funcionando y no saco las conclusiones que sacaba él, ¿no? Pero este hombre que tenía una notable capacidad de observación y muy inteligente y mucha intuición, pues además de un profundo conocimiento sobre máquinas, pues cualquier cosa que veía la utilizaba. Y luego en la Academia de Ciencias de París, ante un comité de sabios, presentó la memoria sobre las fuerzas expansivas del vapor de agua. Entonces, Agustín de Betancourt se convirtió con estas experiencias en pionero de los estudios que relacionaban el líquido con el vapor, y por ello, además, por sus observaciones sobre el estado gaseoso, pues merece figurar junto al ingeniero y matemático Prony como precursor de la futura termodinámica. Estando en Londres, Betancourt conoció a la joven inglesa Anna Jourdain y surgió el flechazo. Posteriormente ella viajó a París y se instaló en la casa de Abraham Louis Breguet, el cual era amigo de los padres de ella. Esta imagen pertenece a una miniatura que se encuentra en el Museo L'Ermitage, es el museo que está ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los últimos zares en San Petersburgo. Y no estaría allí si no fuese porque es una mujer referida o relacionada con Betancourt. Hago un inciso aquí para decir que este Abraham Louis Breguet, que ya he mencionado, era el conocido inventor suizo, famoso especialmente por sus trabajos en relojería. Fundó la marca que produce los magníficos y costosos relojes Breguet y fue uno más de los muchos personajes interesantes que Betancourt conoció en París, con el cual construyó un telégrafo óptico, como veremos después, ¿no? Fueron muy amigos, realmente tenían cosas en común, eran ante todo inventores y simpatizaron inicialmente con la revolución de 1789 hasta que se radicalizó de tal manera que ya no les parecía nada bien. Bueno, estábamos hablando de Anna Jourdain, de la cual se saben pocos datos, aunque de la correspondencia entre sus amistades se deduce que su trato no era fácil. Derrochaba el dinero, incluso en situaciones difíciles. Probablemente se casaron en París en 1790, y esto sí que es seguro, después hubo una nueva boda en Madrid. Ella poseía una educación esmerada y había sido preparada para un buen matrimonio, lo cual pues era habitual entre las jóvenes acomodadas de la época. Tuvieron 4 hijos y la familia se mantuvo siempre unida, acompañando la frecuente y prolongada itinerancia de Betancourt por varios países europeos. Cuando él murió en San Petersburgo, ella abandonó Rusia, donde no tenía muchas amistades, tampoco las tenía en España, y se instaló en París con su hija Matilde. Y falleció a los 73 años, y su tumba está en el cementerio de San Luis, el más antiguo de Versalles. La estancia de Betancourt en Francia duró 7 años, con intermitentes viajes a Madrid y el ya descrito a Inglaterra. Por aquel entonces, París tenía unos 600.000 habitantes y era una ciudad que le influyó mucho. Allí conoció también a sabios relevantes, como el matemático Lagrange, el físico y astrónomo Laplace, el físico e ingeniero Carnot y posiblemente el químico y biólogo Lavoisier, que acababa de publicar el primer libro de química propiamente dicho. Además del suizo Breguet, que mencioné antes, trabó larga amistad con el matemático e ingeniero mexicano José María de Lanz y Zaldívar, que resultó ser una relación intelectual muy fructífera, ya que, entre otras cosas, escribieron juntos este libro, el célebre Ensayo sobre la composición de las máquinas, que es el primer libro que tiene un enfoque moderno sobre las máquinas. Y esta portada que les he puesto aquí corresponde a una edición de 1808 que se utilizó en la Escuela Imperial Politécnica de París en el curso elemental de máquinas. El coautor, José María Lanz, también ejerció años después como profesor de matemáticas en la Escuela de Caminos de Madrid, la que fundó Betancourt en 1802, y le llamó para que fuera profesor aquí. Después hablaremos de ello. En París presentó también la memoria que mencioné antes sobre la purificación del carbón de piedra y modo de aprovechar las materias que contiene. Está escrito en francés y, bueno, como los libros anteriores, ¿no? Y aquí he traído la primera página de esa obra que está escrita a mano en esta edición y que cuando fue enviada a la Real Sociedad Económica de Asturias,
pues le resultó tan fructífero el conocimiento de estas técnicas que nombraron a Betancourt socio de honor. Esto nos ayuda muchísimo para nuestro negocio, ¿no? También redactó con José Luis Proust, que es el famoso químico francés que descubrió la ley de las proporciones definidas y que también descubrió la glucosa y vivió varios años en España. Pues junto con este hombre redactaron juntos una memoria sobre el blanqueo de la seda, tema sobre el que ya había experimentado artesanalmente cuando vivió en Tenerife al principio de su carrera, cuando junto a sus hermanos María del Carmen y José construyeron la máquina epicilíndrica. No sé si el rótulo verde se ve bien, pero pone ahí, pone eso, máquina epicilíndrica para el hilado de la seda. Fabricaron también la primera cinta de terciopelo que se tejió en la isla y trabajaron en la composición de los tintes, consiguiendo con todo ello pues, un gran impulso a la modernización de la industria de la seda. Bueno, hay que resumir y mencionar solo algunas, porque hay muchas otras actividades y obras que realizó durante esos años en Francia. En la ciudad de Cherburgo estudió sus instalaciones portuarias y las máquinas empleadas para la elevación y el transporte de mercancías. Diseñó o mejoró varios artilugios, tales como una máquina para fabricar cintas de tela, un taller mecánico de diseño propio, una máquina eólica para desecar terrenos pantanosos, que años más tarde aplicaría en un importante encargo que recibió en España. Construyó la primera máquina industrial para suministrar energía a los molinos en la isla de los Cisnes, diseñó una bomba para la fábrica de harinas de los hermanos Perrier. Bueno, termino este capítulo de Francia mencionando dos relevantes estudios, uno para fundir cañones de hierro y otro dedicado a la draga mecánica que puso en funcionamiento años más tarde, cuando ya estaba en Rusia. Aunque volvería después a París esporádicamente, sus primeros 7 años, casi seguidos en Francia, concluyeron en 1791, volviendo a España ante el cariz que tomaban los acontecimientos tras la revolución que se inició 2 años antes. Y en el verano de ese mismo año, 1791, fue también cuando se trasladó a Madrid la colección de máquinas y documentos que les dije antes, que había reunido él y sus colaboradores, y fue nombrado director del Real Gabinete de Máquinas. Una cosa que para Betancourt era muy importante, bueno, objetivamente lo era, pero él estaba decepcionado por el escaso interés público que este Real Gabinete había tenido en España, e incluso pasó más de un año en que Manuel Godoy, que era el primer ministro del rey Carlos IV, el todopoderoso Godoy, pues aún no se había dignado visitar la exposición, y le escribió una carta invitándole a visitar las instalaciones. Godoy aceptó por cortesía y Betancourt, tal vez por intuir desinterés u hostilidad en Godoy, empezó a pensar en trabajar fuera de España. No pudo regresar a Francia por entonces, porque estaba la revolución todavía en los primeros años, y entonces se propuso al gobierno trasladarse a Inglaterra, que era un país que le había impactado profundamente por su avanzada industrialización y también por su gran estabilidad política. Y en octubre de 1793 ya se le concedió el ansiado permiso y viajó al país británico para asuntos del Real Servicio. Allí residió 3 años investigando y estudiando procesos industriales relacionados, entre otros, con la porcelana, los textiles y los pigmentos. En este viaje estuvo acompañado como ayudante y colaborador por el grabador Bartolomé Sureda, y esta vez, antes de instalarse en Londres, visitó otras ciudades interesado por la gran actividad industrial que había en todas ellas. Allí, en esos años, todo giraba en torno a la máquina, que era el símbolo de los nuevos tiempos. En Inglaterra estuvo 3 años, hasta octubre del 1796, y Sureda era amigo de Goya, Francisco de Goya, y a su vuelta a España, ambos mostraron al pintor las nuevas técnicas del grabado a agua tinta, y que Goya utilizó después para su magnífica obra Los Caprichos. Y años más tarde fue Goya el que pintó este retrato de Sureda, que actualmente está en un museo de Washington, en la National Gallery, como dice aquí. Les he puesto aquí algunos también de los más codiciados, de los más conocidos caprichos. Y para quienes no lo recuerden, esta gran obra es una serie de 80 grabados
en donde Goya satiriza a la sociedad española de finales del siglo XVIII. En la catalogación de esta obra, que la hizo, pues no sé, supongo que el Museo del Prado, que es donde está la mayoría de los grabados, en la Biblioteca Nacional, también he visto varios allí. Bueno, pues decía que en la catalogación de esta colección, el número 1 de ellos lo lleva este autorretrato del pintor, que está aquí al principio, aquí en la parte izquierda arriba, y también pues dibuja personajes importantes, en escenas de tipo onírico, etc., ¿no? Antes de seguir, vamos a... En esos años, como decía, he dicho antes, en Inglaterra vivía con la fiebre del telégrafo óptico, ¿no? Y antes de seguir vamos a ver una breve explicación de qué es el telégrafo óptico, porque después habrá varias referencias a él. La idea del... Anda, algún sitio que no debía. La idea del telégrafo óptico ya tenía siglos de... Ha habido dos ejemplos españoles de la aplicación de esta idea, como son la Torre de los Espejos de la Alcazaba de Almería, que data del siglo X, que según la tradición funcionaba con señales ópticas producidas por un sistema de espejos para comunicarse con las embarcaciones que se acercaban al puerto. Y también está la atalaya de Torrelodones, que fue construida en algún momento indeterminado del periodo Omeya, la tenemos aquí más cerca de Madrid, entre los siglos IX y XI para vigilar la frontera norte de Al-Ándalus. Pues la idea es esa, ¿no? Es comunicarse entre instalaciones o torres que se ven unas a otras en el campo, ¿no? Pero ya más modernamente, pues en esencia hay diversos modelos posibles, pero consiste esencialmente en torres o aparatos situados sobre el terreno, de forma que cada uno tenga visibilidad sobre el anterior y sobre el siguiente, ¿no? Y el operador que está situado en cada torre maneja unos controles que colocan los elementos del telégrafo en una posición que sea reconocible por el operador de la torre siguiente, y este repite el mensaje, que es leído y reproducido por el siguiente, y así hasta el final, ¿no? Y les decía que en Inglaterra la comunicación óptica se había convertido en un asunto de Estado, y la nobleza, encabezada por el duque de York, intervino en el asunto y pusieron en servicio un prototipo entre Londres y la ciudad de Dieppe. En Francia también se ensayó el modelo, un modelo diferente a ese, entre Lille y París, que lo presentó Claude Chappe, pero ni este ni el de Inglaterra, que he dicho antes, tuvieron resultados muy satisfactorios. Y Betancourt, desde Inglaterra, iba informando a Breguet, que estaba en Suiza, le iba informando de los avances que iba habiendo en el país británico, y este realizaba investigaciones por su cuenta, y dado que lo ya conocido no funcionaba bien del todo, pues ambos se animaron a presentar un modelo propio. Y en Francia se había instaurado entonces ya el directorio, que es otra etapa más de la Revolución, que es la forma de gobierno adoptada después de ser guillotinado Robespierre. Pues el directorio era ya una situación en la que se había vuelto a un periodo más moderado que en el periodo inicial, que era el llamado, como saben, del terror, ¿no? Que ese fue el que se instauró en los primeros años. Y por eso Betancourt no volvió a Francia hasta 1796, 7 años después de empezar la Revolución, pero ya sabía que Perronet, que había sido su amigo, el director de la escuela de Pons-et-Chaussée, con quien tanto aprendió, y Lavoisier, el padre de la química, pues fueron algunos de los muchos asesinados por la guillotina en esos años. Volvió a París para presentarle al directorio, junto con Breguet, el proyecto de prototipo y planos de su telégrafo óptico, el cual obtuvo el dictamen favorable de un comité de sabios que elogiaron la precisión, la rapidez de la transmisión de mensajes y la economía del invento. El comité estaba integrado por científicos tan importantes como Coulomb, Lagrange, Chappe, el que he mencionado antes, y entre otros, ¿no? Y Betancourt propuso instalarlo en Francia, pero el tal Chappe, que es el autor de que ya tenían entre París y Lille, pues como era de esperar, se opuso, ¿no? Y a pesar de reconocer la menor calidad del invento francés, el directorio no se decidió a favor del nuevo telégrafo,
por razones económicas, pero también chauvinistas, ¿no? Patrióticas, digamos, ¿no? Pues el telégrafo de Chap había sido instalado ya hasta la frontera con Bélgica, y desmontarlo para instalar otro, aunque fuese mejor, pues significaba un gasto considerablemente, precisamente en una época de penuria económica. Chap consiguió que ya en 1797 el directorio archivara definitivamente el telégrafo Breguet-Betancourt, y este fracaso inicial probablemente influyó para que Betancourt regresase a España con la esperanza de instalar aquí el nuevo invento. En resumen, estaba formado por un mástil vertical con una pieza móvil llamada flecha, que vemos aquí. Entonces, esta flecha, al moverse, se podía mover mediante un mecanismo un torno que era maniobrado por el propio operador a mano, y dependiendo de la posición que tomase la flecha, pues el aparato iba transmitiendo el mensaje. Esto lo veía la torre siguiente, y después veremos que durante su estancia en Rusia, cuando fue inspector del Instituto del Cuerpo de Ingenieros de Comunicaciones en San Petersburgo, pues puso en marcha la construcción de la línea del telégrafo óptico, que resultó ser por entonces la más larga del mundo, porque unía San Petersburgo y Varsovia, tenía 1.200 kilómetros de longitud y tenía 149 estaciones equipadas con espejos y lámparas. Varsovia, Polonia, por entonces estaba integrada en la corte del zar, ¿no? Betancourt se había convertido en un personaje famoso en Europa y también en la otra orilla del Atlántico. El gobernador de Cuba, que entonces era territorio español, solicitó a Carlos IV los servicios de nuestro sabio para instalar máquinas de vapor en los molinos azucareros, que en aquel entonces eran movidos por bueyes y por esclavos. Y algunos empresarios azucareros, los que se llamaban allí los acarócratas, pues solicitaron los servicios de Betancourt y de su ayudante Sureda, que recibieron una orden expresa de conseguir maquinaria y embarcar rumbo a Cuba desde La Coruña. Y en el año 97 embarcaron rumbo al Caribe en el bergantín Infante, que no llegó, porque una fragata inglesa llamada Boston, pues siguiendo la costumbre de piratería de este país, pues atacó al navío español cerca de las Islas Cíes, les robó todo lo que llevaban a Cuba, incluidos los libros personales de Betancourt, y entonces pues desembarcaron en Lisboa, ya no podían cumplir el objetivo, y volvieron a Madrid. Y entonces ya el principal objetivo pasó a ser instalar el telégrafo óptico en España, que era un deseo que también compartía el ministro interino de Estado, Mariano Luis de Urquijo, que era un amigo personal suyo, y entonces empezó la construcción de una línea telegráfica entre Madrid y Cádiz, cuyo primer tramo llega hasta Aranjuez, residencia de verano de la corte, y este primer tramo se puso en marcha en 1800. Pero ya no se construyeron más. Hubo 4 estaciones ópticas entre Madrid y Aranjuez, y allí se acabó el invento, porque el gobierno suspendió las obras, ya que decían que estaba resultando muy costoso en un contexto de penuria económica, ¿no? A principios ya de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Entre las muchas actividades que Betancourt llevaba a cabo simultáneamente, hay que resumir, y pasaremos a ver la más importante de ellas, que fue cumplir su viejo sueño de establecer en España una escuela para la formación técnica de ingenieros fuera del ámbito militar, ya se empezó a llamar ingeniería civil propiamente dicha, que eran capaces de diseñar, implantar y gestionar grandes proyectos de construcción como carreteras, puentes, sistemas de canalización de agua y de residuos, obras marítimas, etc. Y para ello empezó consiguiendo la reorganización, consiguió a través del rey una real orden de la Inspección General de Caminos y Canales, de la cual le ofrecieron ser director, aunque inicialmente no aceptó, porque la instalación del telégrafo óptico y su dedicación a otros trabajos, sobre todo a la Real Fábrica de Algodón de Ávila, que él había comprado, todo esto no le dejaba tiempo para tantas cosas, y no aceptó inicialmente este cargo. Y esta es la primera vez que rechazó un cargo, pero al cancelarse la construcción completa del telégrafo óptico, ya en el año 1801, ya aceptó finalmente el cargo, como he dicho, de Inspector General de Caminos y Canales. Con su trabajo en este campo dio un gran impulso a la construcción de nuevos caminos y a la conservación de los ya existentes, realizando continuos viajes por la península, viajes a veces agotadores, o sea, no eran los medios de transporte que tenemos hoy, naturalmente, ¿no? Se ocupó en rehacer obras hidráulicas que estaban semiabandonadas o en mal estado, como el Canal de Castilla,
inspeccionó vías de comunicación y proyectó otras nuevas. Una memoria titulada Noticia del estado actual de los caminos y canales de España, causa de sus atrasos y defectos y medios de remediarlos en adelante, decía que una memoria con este título, pues ya vemos que no es solo detectar problemas, sino analizar las causas y proponer soluciones. Esto es una cosa que repitió luego en Rusia, aunque allí le fue bastante mal, como veremos después, por este motivo, por ser tan práctico, digamos, tan proactivo y tan sincero, ¿no? Decía que con este trabajo informaba minuciosamente de su labor en esos años. Yo les he puesto aquí solamente el cuadro número 1 de dicho informe, que es un informe amplio, en el que indica los datos de las obras que ya había hechas en las 6 carreteras generales de entonces, básicamente las 6 carreteras radiales principales de España, ¿no? En la actualidad, en el que indica las obras que estaban hechas, como digo, desglosando las que se han ejecutado hasta fin del 1801, las que estaban en marcha en el año 1802 y las que faltaban todavía por hacer, y ponía leguas y varas que mide cada una, el número de puentes y alcantarillas de cada una. O sea, era minucioso hasta decir basta, ¿no? O sea, un hombre práctico, o sea, un ingeniero, pues se ocupa de las cosas que se puedan hacer y poder hacerlas lo mejor posible, y para eso pues hacen falta datos y se lo fue pateando él y con sus ayudantes, ¿eh? Y esto pues no debió ser precisamente fácil. Lo primero que sugiere es que con los medios de la época, pues los recorridos para kilómetro a kilómetro los tenía que hacer andando, ¿no? Y luego las mediciones y los conteos, con cintas métricas y con abundantes libretas para ir apuntando, Entonces lo que antes de las actuales modernas PDA, pues era simplemente papel de apuntar. Pues eso es lo que hacía este hombre, como tantos otros en su mismo ámbito. El cuadro número 2 del informe es muy grande y detallado, y en él indica los gastos originados, incluso lo que costaba cada cosa, desglosando minuciosamente para cada tramo los gastos de construcción, los gastos de habilitación, que ahora diríamos de mantenimiento. En fin, era un alarde de meticulosidad, un ejemplo más de su carácter profesional, ¿no? La rotura de la presa de Puentes en abril del año 1802 en Lorca, debido a las fuertes lluvias y riadas y también debido a la construcción defectuosa de la presa, que tenía una cimentación inadecuada, digo que esta rotura originó la muerte de 608 personas, y Betancourt es la mayor tragedia que ha habido en España desde el punto de vista hidráulico, ¿no? de presas. Betancourt fue designado para hacer un informe sobre las causas de la rotura y escribió literalmente que nada hubiera causado la ruina del pantano si no se hubiera fundado o cimentado sobre un terreno arenoso. Entonces, tras este desastre, Betancourt insistió ante los poderes públicos, ante los políticos, en la necesidad de tecnificar todas las obras públicas, que hubiera ingenieros preparados para hacer las cosas bien, y para ello era imprescindible una entidad estatal que por fin nació en octubre de 1802 como Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales. Ese era su nombre original. El Real Gabinete de Máquinas se integró en ella y Betancourt fue nombrado director. Él mismo se encargó de elaborar el plan de estudios y de diseñar o decidir las materias que había que cursar en una carrera que inicialmente serían 2 años: mecánica, hidráulica, dibujo técnico, naturalmente, materiales, máquinas, puentes. O sea, se tradujeron y editaron la geometría descriptiva de Gaspar Monge, el que ya he mencionado antes, uno de sus maestros parisinos, y también el tratado elemental de máquinas que había hecho Francoeur. Betancourt buscó a los mejores profesores, reclamó a José María Lanz, que por entonces estaba en París como profesor de matemáticas. También contrató a los miembros de su equipo, Juan de Peñalver, José Chaix, o sea, varios personajes que tenían capacidad técnica y docente para profesores de la escuela. Los estudios en la escuela comenzaron en noviembre de 1802 en el Palacio del Buen Retiro, que fue su sede hasta que se destruyó el 2 de mayo de 1808. Con la Guerra de la Independencia desaparecieron la escuela y el Cuerpo de Ingenieros de Caminos hasta el año 20. Y tras varias sedes provisionales se reinician las actividades de la escuela
que cambió de lugar más veces, hasta que ya finalmente en 1889 se trasladó a un edificio de nueva construcción en la calle Alfonso XII, junto al Parque del Retiro. Aquí vemos arriba a la izquierda el plano de fachada del proyecto de este edificio y abajo de ese plano vemos una foto actual de la fachada, ¿no? La escuela estuvo allí hasta 1968 y en esa escuela cursé yo los 2 primeros cursos de la carrera mientras se construía la escuela nueva en la ciudad universitaria, cuya foto vemos aquí abajo a la derecha. En 1853 acabó la carrera de caminos José Echegaray, que fue el más grande matemático español del siglo XIX, que además de ministro de Hacienda y también de Fomento, estrenó 67 obras de teatro, 34 de ellas en verso, con gran éxito entre el público de la época, y ya saben, fue el primer español en recibir el premio Nobel, en este caso de literatura, en el año 1904. Y también terminó la carrera allí otro ingeniero muy relevante en la política del siglo XIX, Práxedes Mateo Sagasta, que fue alternante presidente del gobierno durante 32 años hasta 1902. A mediados del siglo XIX, una serie de obras importantes reflejan ya el alto nivel de preparación técnica de los ingenieros de caminos. Y por mencionar algunas, pues las primeras líneas de ferrocarril, Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez, y la inauguración en 1858 del canal de Isabel II, que es la gran obra de esa época, cuya construcción había dado lugar a fuertes polémicas y hasta agresivas críticas al cuerpo de ingenieros de caminos, todas convertidas en aplauso y reconocimiento público en cuanto acabó la obra y se vio lo útil que era y lo bien hecha que estaba. La relación con Lanz fue especialmente fructífera, pues además de ser profesor de matemáticas en la escuela, escribieron juntos el ensayo sobre la composición de las máquinas, la obra pionera en su género, como he mencionado antes, ¿no? Y esta es la portada, que ya les puse antes, la escribieron en francés, probablemente porque su edición en Francia era más rápida y más fácil que en España, donde todavía funcionaba la censura, e incluso para los libros de ciencias. La monumental obra se publicó por primera vez en París en 1808, aunque ya Betancourt en ese año ya residía en Rusia, como veremos luego. Fue traducida rápidamente al inglés y al alemán y figuró durante medio siglo como libro de texto en las escuelas de ingeniería europeas. La primera promoción de titulados de la Escuela de Madrid salió en 1804 y al año siguiente Lanz abandonó la escuela y sus funciones de profesor por desavenencias con Betancourt, al que le reprochaba invadir sus competencias. Pero bueno, a pesar de ello, continuaron colaborando en la redacción del libro. Los años entre 1803 y 1807 fueron quizá los más difíciles para Agustín de Betancourt, que estaba acuciado por muchos y variados problemas. Porque a pesar de su gran influencia y de ostentar importantes cargos, lo que más le inquietaba era la situación política española, cada vez más influenciada por Francia. Aquí les he resumido los 5 más importantes cargos que desempeñaba Betancourt en el año 1803. Inspector General de Caminos y Canales, director de la Escuela de Caminos y Canales, intendente mayor del Ejército, director principal de los puestos y miembro del Consejo de Administración Financiera. Durante 1804 sucedió un episodio que degradó aún más las relaciones que tenía con Godoy. Godoy poseía en la Vega de Granada una extensa finca que le había regalado el rey Carlos IV y encargó a Betancourt un estudio para la regulación del cauce del río Genil, con el cual se regaba la finca, pero también se inundaba cuando se desbordaba el río. En el informe decía Betancourt que el problema estaba siendo causado por la deforestación que se estaba haciendo junto al cauce alto del río para dar un uso agrícola al terreno. Y recomendó cesar con la tala de árboles, acometer una repoblación forestal y restituir la pendiente del terreno para evitar el desbordamiento de las aguas. Además proyectó diversas obras para acondicionar las márgenes del río y todo ello pues muy respetuoso con el medio ambiente y fue por lo tanto un pionero del conservadurismo que tanto
vigente está en nuestros días, ¿no? Pero Godoy no estaba de acuerdo con las soluciones propuestas por Betancourt, porque le sustituyó a él y a su ayudante Bauzá, sustituyó por otros ingenieros más dóciles, porque ahí se cultivaba lino, que cada vez se sembraba más, para proveer a la fábrica de lonas para hacer velas de barcos que había en el Albaicín. Y esto fue en octubre de 1805, la fecha fatídica para España, pues la flota franco-española fue en ese año destrozada por los ingleses en la batalla de Trafalgar. Y esto tuvo como consecuencias importantes, porque las colonias de ultramar quedaron sin protección suficiente, lo que explica en parte los procesos independentistas de las colonias americanas. Me parece interesante mencionar algunos otros apuntos históricos que enmarcan el contexto vital de Betancourt. En efecto, eran años en toda Europa, con las primeras guerras napoleónicas, y particularmente en España, con una asfixiante influencia. El gobierno de Carlos IV y su marido Godoy estaban muy cuestionados, especialmente por el desastre de Trafalgar. Y España era aliada de Francia, y Napoleón buscó la cooperación de España para la invasión de Portugal. Este fue el pretexto que le puso al rey Carlos IV, que acabó aceptando, y las tropas francesas entraron en España para invadir Portugal. Pero esto colmó la indignación de los ciudadanos españoles, y como consecuencia del motín, tuvo como consecuencia el motín de Aranjuez en 1808, y Carlos IV tuvo que abandonar, abdicar, y Godoy fue apresado y desposeído de todos sus bienes. Fernando VII se convirtió en rey de España, pero posteriormente Napoleón lo expulsó, y esto provocando una crisis que repercutió en todo el imperio español. El rey Fernando VII y su padre aceptaron una invitación de Napoleón para resolver el asunto diplomáticamente, pero fueron recluidos como prisioneros en Bayona y se vieron obligados a renunciar a sus cargos. O sea, ya saben que esto, pues, así fue la historia, y el hermano de Napoleón, José Bonaparte, pasó a ser rey de España y ocupó el trono hasta 1813 con el nombre de José I, el famoso Pepe Botella. Entre tanto, tuvo lugar el levantamiento de Madrid contra los franceses, el 2 de mayo de 1808, iniciándose la Guerra de la Independencia, otra de las llamadas guerras napoleónicas. Betancourt se veía venir el desastre, ya desde 2 años antes, entre 1806 y 1807, liquidó sus posesiones en España, entre las que se encontraban algunas fábricas, como ya la que he mencionado antes, la Real Fábrica de Algodón de Ávila, y ya se trasladó a París, de donde no volvió. Su familia ya se había ido un año antes, y él, antes de irse, recibió el nombramiento de corresponsal de la Academia de Ciencias de París. O sea, él estaba en España, la Academia de Ciencias de París le nombró corresponsal aquí, ya una prestigiosa institución que sabía bien en quién podía apoyarse, aunque ejerció poco porque, como digo, se marchó al año siguiente. Bueno, y ya en París presentó a dicha Academia de Ciencias una memoria para mejorar la navegación interior de los canales por medio de esclusas. Y en esta obra describió una esclusa de émbolo que había inventado en 1801. Como la foto de la portada es algo borrosa, les he puesto debajo el nombre de la obra. En la foto no se veía. Bueno, y estas son las 4 ilustraciones que aparecen en la obra. Y poco después inventó con su amigo Breguet el termómetro metálico. Es un aparato basado en la diferencia de dilatación térmica que tienen los diversos metales, y tiene una gran sensibilidad. Y fue Breguet el que lo patentó y se benefició completamente de ello. De hecho, en los escritos que se refieren a este aparato se llama termómetro de Breguet, pero lo inventaron juntos. Bueno, su prestigio como ingeniero se extendía, y fue invitado a visitar la corte del zar Alejandro I de Rusia. Es decir, esta era una más de las captaciones de cerebros extranjeros que se siguen practicando en nuestros días, ¿no? Españoles que se van a trabajar fuera de España porque profesionalmente les va a ir mejor, ¿no? Pues a finales de 1807 viajó a San Petersburgo y estuvo allí durante 6 meses, regresando a París para terminar trabajos pendientes. Pero ya después se trasladó definitivamente con su familia en septiembre de 1808, cuando ya había comenzado la guerra de la independencia española, y prestó sus servicios al Imperio ruso durante 16 años,
hasta que falleció, como hemos dicho, hace ahora 200 años. Aún nos queda por ver lo más importante de lo que hizo en Rusia, pero puede ser este un buen momento para completar la breve cronología de Betancourt, en la que figuran las ciudades y países desde o hacia sus principales traslados. Sus 66 años de fructífera vida dieron para mucho, especialmente en su última etapa en el Imperio ruso. En Rusia fue donde más desarrolló su faceta de ingeniero de caminos, como vamos a ver ahora, y al año siguiente de llegar recibió el importante nombramiento de mayor general del ejército ruso. Y empezó a ejercer su mando en la fábrica de cañones de Tula, que era la más importante del país, sustituyendo las máquinas hidráulicas por las de vapor. Otra de las facetas más destacadas también en Rusia de este ingeniero español fue la de formador y difusor de ciencia, experiencia que ya tenía en España, porque su convicción sobre la formación de ingenieros bien cualificados, pues se compaginó con la necesidad que tenía Rusia entonces, lo cual fue decisivo para fundar una escuela técnica superior de ingenieros civiles que se llamó Instituto de Vías de Comunicación, que estaba inspirado en l'École de Ponts et Chaussées de París y en la Escuela de Caminos de Madrid. Y eso era realmente la primera universidad técnica de Rusia. Ahora se llama Universidad Estatal de Ingenieros de Caminos de San Petersburgo, y que yo la visité hace unos años y recuerdo que entonces había en algunas salas y pasillos había reproducciones de la efigie de Betancourt y algunas esculturas dedicadas a él, como estas que vemos aquí a la derecha. Para su funcionamiento, Betancourt reclutó como profesores a científicos y arquitectos rusos y franceses. Y al igual que había hecho en España, también influyó para instituir el Cuerpo de Ingenieros de Vías de Comunicación, del cual fue nombrado inspector general, ascendiendo a director general pocos años después. En 1811, o sea, pocos años, 3 años después de llegar, ya fue condecorado nada menos que con la Orden de San Alejandro Nevsky. Siendo profesor y director de la escuela, era además constructor de puentes, que en San Petersburgo hacían mucha falta por ser una ciudad surcada por numerosos ríos y canales. El más importante de todos ellos es el río Neva, el cuarto más caudaloso de Europa, que solo tiene más caudal que él, el Danubio, el Volga y el Rin. Y tal es su presencia estratégica que de la ciudad, digo, y del río, que decidió el zar Pedro I, se decidió a fundar San Petersburgo en las orillas de este río. Y San Petersburgo es el nombre en homenaje a su fundador, el zar Pedro. Se la conoce también como la Venecia del Norte, y esta ciudad está formada por 40 islas separadas por más de 60 canales y unidas por casi 500 puentes. En 2018, hace solo 6 años, se ha inaugurado un nuevo puente en San Petersburgo, al cual han dado el nombre del ilustre ingeniero español. Se llama así, Puente Agustín de Betancourt. Realmente es una muestra más del aprecio que sienten allí por él, 200 años después. En Madrid apenas tenemos una calle corta, con su nombre. Ya saben, la calle que está detrás de Nuevos Ministerios, entre la plaza de San Juan de la Cruz y Raimundo Fernández Villaverde. Esa es la única que yo sepa que está dedicada a él. Otra muestra más del aprecio que sienten allí por nuestro compatriota se dio en el año 2003, cuando a instancias de la Escuela Superior de San Petersburgo, en el registro de los planetas pequeños del Sistema Solar, le asignaron el nombre de Betancourt al asteroide que ya estaba registrado con el número 11.446 desde hacía casi 50 años, en que fue descubierto por el Observatorio Astrofísico de Crimea. Tiene un diámetro de 10 kilómetros y ahí está, con el nombre de Betancourt, con K. Seguimos con Betancourt en San Petersburgo, que fue la última parte ya de esta charla, ¿no? En junio de 1812 invadieron Rusia las tropas de Napoleón, una nueva guerra de este maravilloso y benéfico genio francés. Esta guerra duró 6 meses y acabó siendo una derrota catastrófica para Napoleón y una de las operaciones militares más mortíferas de la historia, con aproximadamente 1 millón de muertes en total. El trabajo de nuestro ingeniero continuó
a pesar de las dificultades que originaba la guerra, y tras la victoria sobre Francia, el entusiasmo se desbordó en Rusia y se promovieron ampliamente la construcción de obras públicas y de monumentos. Betancourt fue encargado por el zar Alejandro I para organizar un comité de construcciones y obras hidráulicas, del que fue nombrado director, que empezó por realizar un plan urbanístico para poner orden en la ciudad de San Petersburgo, tanto en el trazado de calles como en la urbanización de los suburbios, en la construcción de puentes, en el funcionamiento de los canales, etc. Desde ahí se le encomendó la tarea de proyectar y construir obras monumentales. Y a él se le debe una buena parte de la calidad urbanística que tiene esta ciudad y que realmente pues, es una de las más hermosas del mundo. Para ello dispuso de la colaboración de técnicos destacados, uno de ellos el joven arquitecto neoclásico francés, Augusto Montferrand, que recibió el encargo de construir las obras de la Catedral de San Isaac con la dirección de Ingeniería de Betancourt. Este enorme templo no se habría podido construir en los pantanosos terrenos de San Petersburgo sin los estudios de cimentación de nuestro sabio canario. Tampoco hubiesen podido levantar las grandes columnas de la catedral sin los artilugios mecánicos que ideó Betancourt. Con estas mismas máquinas se instaló en la plaza del Palacio de Invierno una impresionante columna de granito para perpetuar la memoria de Alejandro I, una obra proyectada también por Betancourt, que tiene 48 metros de altura y se levantó 10 años después de que él había fallecido. Bueno, voy a ir resumiendo las actividades y obras de ingeniería más importantes que realizó en los últimos años de su vida. Desde el año 19 hasta el 22, Betancourt se convirtió en el máximo responsable de la ingeniería y de las obras públicas del Imperio ruso. Una de las más importantes fue el fomento de la navegación por los grandes ríos rusos mediante proyectos de canales y la construcción de barcos de vapor. También estuvo a cargo de varias obras de abastecimiento de agua, entre ellas la del Palacio de Verano del Zar en Charcot-Seló y también este palacio llamado Versalles ruso. La draga de vapor que había proyectado Betancourt en España, donde nunca llegó a materializarse, se construyó en Rusia y se utilizó con éxito en el dragado del puerto de Kronstadt, empleando energía de vapor de agua para mover la máquina, ¿no? Y bajo su mando se siguieron construyendo puentes, se fundó el Museo Central del Transporte Ferroviario, inspirado en el Real Gabinete de Máquinas que él había fundado. Otra cuestión importante que resolvió con éxito es que consiguió superar el viejo problema que tenía Rusia con el papel moneda, especialmente a partir de la invasión de los franceses, que introdujeron gran cantidad de billetes falsos. Betancourt utilizó un nuevo tipo de papel y un elaborado diseño que dificultaba enormemente su falsificación, y tras analizar las prensas de impresión que se usaban hasta entonces, convenció a las autoridades rusas para edificar una nueva factoría equipada con prensas movidas con máquinas de vapor. Su proyecto fue aceptado por el zar Alejandro I y Betancourt diseñó los planos y dirigió la construcción de la nueva fábrica de papel moneda, haciéndose cargo también de dirigir su funcionamiento. Además descubrió un método especial de producir el papel utilizando cáñamo y lino y propuso los diseños de los 9 billetes dibujados a mano por él. Algunos de estos billetes yo pude verlos en un pequeño museo que hay en la Escuela de Caminos de San Petersburgo, en la visita que les dije antes. También dirigió la construcción de la Casa de la Moneda en Varsovia e introdujo la primera máquina de vapor en Polonia, que por entonces pues, formaba parte del Imperio ruso. Bueno, pues para ello contó con la colaboración del ingeniero de caminos español mallorquín, para más señas, Rafael Bauzá, que había sido alumno y colaborador suyo en España. Y en estas fábricas se elaboraban también sellos, pagarés, certificados oficiales, como este que vemos aquí. Les traigo algunos ejemplos de la relación de Betancourt con la filatelia. Arriba figura un sello de 9 rublos que en febrero de 2008 el servicio postal ruso dedicó a Agustín de Betancourt con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. Otro detalle más que demuestra la importancia que la sociedad rusa en general y especialmente los ingenieros le dan a la figura de Betancourt. La parte de abajo es una hoja bloque de sellos españoles que se emitió en 2002 al cumplirse el segundo centenario de la Escuela de Caminos de Madrid, y su efigie pues, forma parte de la hoja, ¿no? Y a la derecha vemos la medalla que fundó Betancourt, vemos la medalla que entrega el Ministerio de Transportes de Rusia. O sea, entrega una medalla como premio institucional
a la que denominan precisamente la medalla Agustín de Betancourt. Se la entregan a los ingenieros más, como un premio nacional de ingeniería, y le entregan la medalla Betancourt, con ese nombre. Otra muestra más, y no pequeña, del aprecio que mantienen allí por nuestro ilustre paisano. Los especialistas en filatelia saben que una tarjeta máxima es aquella que da la imagen de la tarjeta, el sello, en todas ellas la imagen en el sello y en los sellos coinciden, ¿no? Pues esta es la tarjeta máxima que se imprimió en Moscú con el retrato de Betancourt, con el sello citado y con el matasellos del primer día de circulación, que fue el 1 de febrero del 2008, o sea, hace 16 años solo. Todavía le siguen homenajeando. Y por último diré que otro pliego de sellos emitido en Rusia, del que destaco en su parte superior el esquema de la fachada, aquí arriba, que después vamos a hablar ahora, por eso he traído esto aquí, que nos da introducción a lo que voy a decir después, que este es uno de los edificios más famosos de Betancourt en Moscú, fue la sede de la exposición filatélica mundial del año 97, en 1997. Me refiero a esta sala, es la impresionante sala de exposiciones que está situada en pleno centro de la ciudad, cerca de la Plaza Roja, de la cual paso a hablarles ahora. O sea, se trata de una enorme sala construida inicialmente para realizar ejercicios ecuestres, el llamado Picadero de Moscú. Es uno de los edificios más interesantes de la ciudad histórica y lo que le hace más importante es que tiene 45 metros de anchura, desde esta fachada lateral hasta esta, 45 metros sin apoyos intermedios, es decir, 45 metros libres de obstáculos para hacer ejercicios ecuestres, lo cual fue una proeza técnica en aquellos momentos, una superficie cubierta tan grande sin obstáculos intermedios. Aquí vemos su fachada, la fachada principal y debajo una maqueta de la sección resistente de la cubierta y un esquema panorámico de su interior. Esta obra se hizo para celebrar la victoria de Rusia sobre las tropas de Napoleón, bueno, y para darle también al ejército un lugar donde entrenarse y hacer demostraciones ecuestres. Su longitud es de 162 metros, con lo que dispone de una superficie cubierta de casi 3/4 de hectárea. En la época en que se levantó, fue el edificio más grande de Europa construido sin ningún tipo de soportes intermedios. Betancourt proyectó unas grandes cerchas de madera, complementadas con piezas especiales de fundición, transmitiendo el peso de la cubierta a las columnas de las fachadas laterales, entre cuyos espacios se sitúan las ventanas coronadas de arcos. Aquí vemos arriba una panorámica general de su exterior, en un dibujo de la época, y debajo de ello vemos detalles de los planos dibujados por Betancourt para las cerchas de la cubierta. Como saben, una de las cargas más importantes de una cubierta es el peso propio, pero también las cargas de viento y sobre todo de nieve, que en Moscú principalmente pues pueden ser muy importantes. Imagínense esa enorme carga de nieve, una gruesa capa de nieve encima de una superficie tan grande, sin apoyos intermedios debajo para soportar esa carga, pues ha servido como sala de exposiciones desde mediados del siglo XIX ha estado pues, en servicio casi 200 años, hasta el año 2004, que hace 20 años un gran incendio destruyó la cubierta. En ese incendio murieron 2 bomberos, pero hasta entonces pues, sirvió como sala de exposiciones, lugar de fiesta, sala de conciertos. O sea, de hecho, Héctor Berlioz dirigió allí un concierto el 8 de enero de 1868, durante su segunda estancia en Rusia. El edificio, pues, después del incendio, pues, fue rápidamente reconstruido, aprovechando para incluir un aparcamiento debajo, y las exposiciones de arte pues, se reanudaron año y medio después, en otoño del 2005. Y por último voy a mencionar el trabajo más querido por el propio Betancourt, que es el inmenso complejo ferial de Nizhny Novgorod, no sé si lo he pronunciado bien, pero aquí lo pueden ver escrito. Es una obra de madurez realizada en el ocaso de su vida, y no llegó a verla construida en su totalidad, igual que ya ha sucedido con la Catedral de San Isaac, y a su talento se debe el diseño pormenorizado de la obra, desde la elección del emplazamiento hasta el puente de madera sobre el río Oka, este puente que vemos aquí en primer término, que duró en servicio más de un siglo, un puente de madera. El proyecto incluye los planos de los edificios comerciales, administrativos, el esquema urbanístico, o sea, es como el IFEMA, el recinto feriales de Madrid, pues pabellones para exposiciones, para edificios administrativos, etc., ¿no?
Decía que el proyecto incluye todos los planos, el esquema urbanístico y también el diseño de un canal en forma de herradura, partiendo del lago que vemos al fondo, el lago Meskersky. Y este es el proyecto Cumbre de Betancur en Rusia, que constaba de un gran edificio central, que vemos aquí delante. Me parece que es esto, ahora lo vemos más detalle, el edificio central, 2 edificios administrativos, uno a cada lado, 8 centros comerciales, 48 tiendas, una iglesia, los accesos por el canal, o sea, un pequeño puerto para poder desembarcar y embarcar mercancías, etcétera, y también el citado puente sobre el río Oka. Bueno, esta era una muy importante feria comercial anual, que era fundamental para Rusia, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVI, como punto de encuentro de mercaderes procedentes de India, Irán y demás países de Asia Central que exportaban sus productos a Europa a través de Rusia, ¿no? En aquella época el volumen de este comercio era más que con Europa occidental. Rusia tenía más comercio con la parte oriental que el resto de... La litografía en color que vemos aquí nos da idea de la magnitud de esta obra. Esta imagen es de una fase más incipiente del diseño. Este es el canal en forma de herradura que les he dicho, que circunda los edificios para poder acceder a todos por embarcaciones. Y aquí vemos la fachada actual del edificio principal. Desde 1819, el año en que Betancur fue designado director general del Departamento de Vías de Comunicación, todas las nuevas obras que se construían en el país dependían de él. El poder que ostentaba, la importancia de sus decisiones y su cercanía con el zar originaba mucha envidia entre los cortesanos xenófobos que aprovecharon un suceso que desgastó mucho a Betancur y dio comienzo a su caída en desgracia. Él ayudaba a los españoles que llegaban a Rusia, huidos de España también de la guerra de la independencia, y entonces decía que los colocaba en puestos adecuados a sus capacidades, y uno de ellos fue Juan van Halen, que era un liberal, ya saben, liberal en la connotación política que tenía en la época. Entonces él apoyaba al coronel Riego en España, y que era el político español que en 1820 encabezó la sublevación que puso fin al absolutismo de Fernando VII. Entonces este episodio alentó a quienes le envidiaban y deseaban su desgracia. O sea, el dar apoyo a un personaje de ideología liberal en un contexto como el del zar, que del liberal tenía muy poco, pues entonces aprovecharon para criticarle y para intentar destruirle, ¿no? Y otro asunto que contribuyó a la caída de Betancur fue un informe que presentó al zar después de un largo viaje de inspección a través de Rusia. Fue una cosa parecida a lo que ya había hecho en España, un viaje muy minucioso pero mucho más largo. Vemos aquí un esquema del amplio itinerario que recorrió desde agosto hasta diciembre de 1820. En este viaje se dio cuenta de que la hermosa ciudad de San Petersburgo representaba una falsa imagen del país que nada tenía que ver con la Rusia profunda, cuyas ciudades apenas disponían de agua potable, carecían de las mínimas infraestructuras y se encontraban muy mal comunicadas. El informe, a pesar de ser técnico y de proponer soluciones, pues molestó al zar y su respuesta inmediata fue por la incomprensible reducción del presupuesto asignado al Ministerio de Vías de Comunicación que dirigía Betancur. O sea que por ser liberal en el primer caso y por ser un profesional sincero y constructivo en el segundo, pues las cosas le empezaron a ir bastante mal. Poco después el zar le reprendió por los elevados gastos del complejo ferial de Nizhny-Novgorod y encima sus enemigos le acusaron de irregularidades financieras cometidas por quienes Betancur había dejado al cargo de la administración. Y en 1823, con la obra prácticamente concluida, recibió el golpe que le quebró definitivamente el ánimo y fue que su hija Carolina murió de parto. Entonces, muy abatido, después de la última entrevista, tuvo una entrevista con el zar el 16 de febrero de 1824, es decir, 5 meses antes de su muerte, presentó la dimisión de todos sus cargos. En abril, el zar le concedió una pensión de 6.000 rublos y en julio ya se encontraba enfermo y le solicitó al zar protección para su familia, petición que fue bien recibida. Y el 26 de julio de 1824 murió con 66 años rodeado de su familia.
A su entierro asistieron por orden del zar todos los generales, jefes y oficiales libres de servicio en San Petersburgo. Y su mujer, Ana Jourdain, recibió del emperador la concesión de la pensión que tenía su marido, y en Rusia, pues su segunda patria, pues como hemos visto, dejó profundas huellas que aún perduran. Agustín de Betancourt y Molina, uno de los más excelentes ingenieros del siglo XIX, dedicó su vida a la ciencia y a su difusión. Fue competente en todas las ramas técnicas posibles, desde la industria metalúrgica a la química, y fue determinante en la formación de las élites de técnicos y de su profesionalización, tanto en España como en Rusia. Es decir, un gran trabajador, un gran inventor y uno de los fundadores de la ingeniería moderna. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Leonardo. Ha sido una exposición extremadamente interesante. Sí, Betancourt, un hombre prolífico en su obra, sí, gran ingeniero, inventor. Muy interesante. Vamos a dar paso al tema de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, se sirva a levantar el brazo para acercarme con el micrófono. Está muy claro. Qué fácil me lo ponéis, ¿no? La verdad es que ha sido una exposición muy clara, sí, muy clara, muy interesante, y hemos descubierto, hermanos, por mi parte, pues a Betancourt. Quiero invitarle a Isabel Tur, nuestra presidenta, un pequeño detalle por la presencia suya, Leonardo. He venido un poquito tarde, así que no sé cómo nació. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero lo miraré en la conferencia.